Los ferrocarriles son una alternativa muy antigua de transporte, brindan gran cantidad de beneficios que están entre la cantidad de carga y la velocidad de transporte. Actualmente, hemos superado ciertos límites de eficiencia que antes parecían imposibles. Esto no es gracias a una locomotora más grande en su sentido común o a unas vías más limpias en términos de giros y curvas, es gracias a la rueda. Los trenes de alta velocidad de la actualidad no hubiesen sido posibles sin una reinvención de la geometría del tren y hasta de la propia rueda. La rueda de ferrocarril, además de ser perfectamente circular, debe asegurar un agarre excepcional, es decir, su importancia radica en la sujeción que se genera en el contacto vía-llanta. En este orden de ideas, sobre la rueda recae una gran responsabilidad que solo puede ser asumida con un excepcional diseño ingenieril. La producción de la rueda es realizada mediante una cadena de fabricación que incluye diferentes procesos de conformado, mecanizado y comprobación. El material base se calienta en un horno rotativo y se forja por compresión, para luego ser perforado y laminado. Luego de ser templado, para satisfacer los requisitos de tolerancias dimensionales y calidad superficial se lleva el mecanizado. La rueda del ferrocarril consta de 3 secciones fundamentales: llanta, velo y cubo. Maquinado de la llanta. La llanta se maquina en 2 fases, desbaste y acabado, en las cuales varía el avance, la velocidad de corte, además de la herramienta de corte utilizada. Desbaste de la llanta. La llanta se compone de 2 partes, superficie de contacto y pestaña, las cuales en el desbaste se maquinan con una plaquita de 32 milímetros de diámetro. El portaplaquitas utilizado es el C10 PRSCL 70-130-32C. Esta clave de código muestra las siguientes especificaciones. C10 es el tamaño del acoplamiento, dimensión D con, observada en la imagen de la esquina superior derecha, igual a 100 milímetros. P hace referencia al sistema de sujeción, sujeción por el agujero. R es la forma de la plaquita. S se refiere al ángulo de posición por tipo de mango, ángulo de avance, en este caso 45 grados. C es el ángulo de incidencia de la plaquita. L es el sentido de corte de la herramienta, en este caso hacia la derecha. 70 es la dimensión WF. 130 es la longitud de la herramienta, LF. 32 milímetros es el tamaño de la plaquita y C quiere decir que incluye sistema de refrigeración interno. La plaquita utilizada para este proceso tiene código de pedido, RCMX 320900, el cual se refiere a las siguientes especificaciones. R es la forma de la plaquita. C es el ángulo de incidencia de la plaquita. M es la tolerancia dimensional. X hace referencia al tipo de plaquita, para esta aplicación es de diseño especial. 32 es el tamaño de la plaquita en milímetros. 09 es el espesor de la plaquita en milímetros. 00 radio de punta RE, en este caso será 0 ya que es una plaquita circular. Parámetros de corte. Para el desbaste de la llanta se utiliza una velocidad de corte de 90 metros por minuto. Es importante destacar que el avance para el desbaste de la superficie de contacto es de 1.2 milímetros por minuto, mientras que para la pestaña es de 1.4 milímetros por minuto. Acabado de la llanta. Se realiza operación de acabado solamente en la superficie de contacto. En esta ocasión se usa casi la misma especificación del portaplaquitas y plaquita, la única diferencia es el tamaño de la herramienta, que de 32 pasa a 16 milímetros. El código de pedido del portaplaquita es C10 PRSCL 70-130-16C. Para el acabado, la plaquita es RCMX 160900. Parámetros de corte, pues en este punto del maquinado se requiere una velocidad de corte de 100 metros por minuto, y un avance de 1.25 milímetros por minuto. Maquinado del velo. Este, además del velo, incluye el refrentado del cubo y de la llanta. El refrentado se realiza con el mismo portaplaquitas que se usó para el desbaste de la llanta, mientras que la misma plaquita se usa para todo el maquinado del velo. El portaplaquitas para maquinar el velo tiene código de pedido C10 PRDCL 35-134-32C, el cual nos muestra las siguientes especificaciones. C10 es el tamaño del acoplamiento, dimensión D con, igual a 100 milímetros. P hace referencia al sistema de sujeción, sujeción por el agujero. R es la forma de la plaquita. D se refiere al ángulo de posición por tipo de mango, ángulo de avance. C es el ángulo de incidencia de la plaquita. L es el sentido de corte de la herramienta,
en este caso hacia la derecha. 35 es la dimensión WF. 134 es la longitud de la herramienta, LF. 32 mm es el tamaño de la plaquita y C quiere decir que incluye sistema de refrigeración interno. Primero las operaciones A1 y B2 se realizan simultáneamente, después se realizan simultáneamente las operaciones A2 y B1, entonces los parámetros de corte varían dependiendo de la cercanía al eje de la rueda y de la concavidad del velo. La velocidad de corte varía desde 35 metros por minuto desde la parte más alejada al eje, hasta 100 metros por minuto hasta las proximidades del cubo. El avance en el refrentado es constante e igual a 1.5 milímetros por minuto, mientras que para el velo va desde 0.8 en la parte más cóncava hasta 1.4 en la parte más convexa. Y finalmente el maquinado del cubo, es la última operación que se debe realizar. El portaplaquitas que se debe usar para esta operación es el C10 PSKNR 68110-25. ¿De dónde podemos extraer la siguiente información? C10 es el tamaño del acoplamiento de con, igual a 100 mm. P hace referencia al sistema de sujeción por el agujero. S indica la forma cuadrada de la plaquita. K se refiere al ángulo de posición por tipo de mango, ángulo de avance, en este caso 75 grados. N es el ángulo de incidencia de la plaquita. R es el sentido de corte de la herramienta, en este caso hacia la izquierda. 68 es la dimensión WF. 110 es la longitud de la herramienta, LF. 25 mm es el tamaño de la plaquita. La plaquita utilizada para este proceso tiene código de pedido, SNMM250704, el cual se refiere a las siguientes especificaciones. S es la forma de la plaquita. N es el ángulo de incidencia de la plaquita. M es la tolerancia dimensional. M hace referencia al tipo de plaquita. 25 es el tamaño de la plaquita. 07 es el espesor de la plaquita. 04 radio de punta RE, para el maquinado del cubo, que es una operación de refrentado, debe usar una velocidad de corte de 115 metros por minuto. Con un avance de 1.2 milímetros por minuto. Finalmente, para la selección de herramientas se encontró que Sandvik ofrece a sus usuarios un catálogo para el torneado y retorneado de ruedas ferroviarias. Esta fue la base de este documento.